7:43 de la mañana y vamos de inmediato a recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy. Un placer darle la bienvenida a este rumbo de la mañana a Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y también experto en el tema de la dominicanidad y el tema haitiano. Buen día, Pelegrín, gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana. Buenos días, buenos días. Un fuerte abrazo a ustedes, mi saludo al público de su espacio Bueno, y estoy de ustedes. Gracias. Bueno, el tema obligatorio, el tema por el cual deseamos tener esta conversación con usted, una persona creo que de las más oportunas para hablar sobre este proyecto de ley que ha sometido el Ejecutivo a través del Senado de la República, este proyecto que abre el camino a la acogida de inmigrantes ilegales y del cual, por lo que hemos visto, muchos de nuestros legisladores aún no están muy empapados de lo que representa esto para nuestra soberanía. Entonces nos gustaría conversar con usted con respecto a este proyecto y cómo nos afecta como nación. Mira, en el día de hoy yo acabo de emitir una declaración solicitándole al presidente que por el bien de la República retire ese proyecto. Yo investigué el origen del proyecto y sé que está relacionado con la injerencia de las agencias internacionales, concretamente la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos. Como el presidente Abinader no firmó el pacto de las migraciones en Los Ángeles, cosa que el país entero aplaudió, como el país no ratificó el pacto de las migraciones de Marrakech, sí. Ahora hay una maniobra de parte de esos poderes internacionales, valiéndose de instituciones como el Ministerio de la Mujer, para elaborar esos proyectos, llevarlo a la consultoría jurídica y lamentablemente el gobierno dominicano, el presidente Abinader y su equipo jurídico han cometido un gravísimo error con un alto costo en la credibilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente sorprendió al país y al mundo, yo diría, con su política de sostener en todos los foros internacionales que no hay ni habrá, que no existe ni existirá solución dominicana al problema haitiano. Que la solución tiene que ser internacional. Y eso lo aplaude todo el mundo aquí, lo apoya todo el mundo aquí. Se ha generado un movimiento para respaldar esa posición del gobierno. Y cuando falta mucho para que se logre ese objetivo, en el peor momento de la crisis de Haití, que es una crisis inducida, planificada, para provocar un efecto de trasvase de poblaciones, de traslado masivo. Ellos están acelerando el traslado masivo de poblaciones con la crisis que están generando. Es una operación sofisticada, de alta inteligencia. Putin hizo una operación especial en Ucrania de carácter militar, pero fue abierta, franca, frontal. Se sabe que eso terminó en una invasión y ahora en una guerra. Aquí en la isla de Santo Domingo se está practicando algo peor que a esa operación de Ucrania. Y apunta a República Dominicana. El objetivo es desestabilizar más Haití, prolongar más esa crisis y producir un aceleramiento, una profundización del fenómeno de traslado masivo de poblaciones. Miren, recuerden que en el gobierno pasado se elaboró un plan de contingencia, Plan Nacional de Contingencia, que fue denunciado por nosotros. Yo fui que revelé el informe ejecutivo
de ese plan que elaboró el Instituto Nacional de Migraciones, financiado por el Departamento de Estado y con el apoyo de la UIN y de la ACNUR. Y cuando se denunció, yo recuerdo que el presidente nos dijo personalmente a un grupo que lo fuimos a visitar con esa preocupación, y lo dijo públicamente, que el gobierno no asumía ese plan, que ese plan del gobierno anterior, el gobierno en ningún caso lo aceptaría. Bueno, parece que después de ciertas situaciones que han surgido, de presiones, amenazas, chantajes, que vienen desde los centros de poder, y concretamente lo quiero decir con toda franqueza, desde Estados Unidos, porque el centro de la conspiración contra la República Dominicana está ahí en Estados Unidos. No digo Estados Unidos, estoy hablando de sectores de poder que ahora en la administración Biden tienen una influencia particular muy fuerte y son los que están presionando. El gobierno dominicano cogió el peor camino, un camino que le va a restar toda credibilidad al discurso oficial, al discurso que estaba unificando al pueblo dominicano, porque el presidente es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el que formula la política exterior, y en los hechos, como digo yo en la declaración de hoy, eso es un rotundo mentiz, un categórico desmentido a toda esa posición que él mantuvo desde el inicio del gobierno. Doctor. Y eso es muy lamentable y es muy peligroso en esta coyuntura, porque también tiene un efecto llamada. Si los haitianos oyen y la comunidad internacional oye que República Dominicana se está preparando para aprobar una ley de recepción de los nacionales haitianos aquí, de los refugiados, los que vengan y se declaren refugiados como resultado del tráfico de personas, definitivamente que se están sentando la base para la solución dominicana al problema haitiano. Digo, ya están sentadas. Será para concluir un proceso que tiene mucho tiempo, porque en eso hay que ser justo. Este proceso no empezó ahora, tiene muchos años desarrollándose. Ahora mismo, un país que puede soportar máximo 300,000, con mucho esfuerzo, 400,000, 500,000 haitianos, ahora mismo tiene 2 millones con tendencia a crecer. Doctor. Sí. Doctor, buenos días. Manuel Cruz de este lado, doctor. Un gran abrazo. Doctor, sí. Mire, yo no sé por qué es que no acaban de entender, doctor. Usted maneja esto perfectamente. La política exterior de un Estado y los compromisos internacionales que se asumen en consecuencia tienen que estar fundamentalmente amparados primero en los intereses nacionales de cada Estado. Claro. Esa es la primera condición para usted asumir compromisos internacionales. Entonces, doctor, nosotros yo he dicho que si bien es cierto que estamos obligados a condenar la trata de personas, a garantizar los derechos humanos de las personas, hasta ahí no hay ningún tipo de discusión. Ahora, hay realidades nuestras que tenemos sobre todo con el hermano vecino, ¿verdad? Entonces, doctor, yo decía esta mañana, lo peligroso de este proyecto, que lo único que está haciendo es edulcorando, ¿verdad? Un mecanismo de asentamiento, para no llamarle refugiados ni asilo. Eso es lo que está haciendo, disfrazándolo. Ahora, doctor, la mayoría de la gente que viene aquí desde Haití viene a través de mafias, sobre todo los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Es a legalizar a toda esa gente? O no a legalizarla, no. A facilitarle mecanismos jurídicos para sentarlo aquí. Y financiarlo. Después de compartir con ustedes esta información, yo fui informado de que en Cancillería se discutió recientemente una situación de amenaza al país que parece que vino del exterior. En esa reunión, un funcionario de alto nivel de la Cancillería le planteó a los que estaban convocados que República Dominicana tenía que echar hacia atrás la sentencia 113, que es una sentencia de su nacionalidad
que siempre ha sido desconocida por las instancias internacionales, porque ellos lo que quieren imponer es una minoría nacional aquí y que tenga un carácter permanente esa presencia. No se han planteado nunca el rescate y reconstrucción de Haití en Haití. Entonces, que si no lo hacíamos, la amenaza latente que se estaba manejando en los medios internacionales, concretamente en esos centros de poder, era que se podía apoderar la Asamblea General de una resolución para declarar una minoría nacional bajo protección de Naciones Unidas en República Dominicana. Y que nosotros teníamos que tomar decisiones. Eso es parte del chantaje, de la presión que se usa frente a los estados débiles, frente a los gobiernos débiles o asustadizos. Yo al presidente le dije desde el principio, el que adopta una posición de defensa de la soberanía y la autodeterminación, de defensa de la integridad territorial y demográfica del país, tiene que saber que tomó un camino de mucha responsabilidad, que implica riesgos, que implica peligros. Él adoptó esa posición de cara al mundo y de cara al país. Y al parecer, fruto de las presiones, de los chantajes que se están ejerciendo sobre la clase política, sobre el Congreso, pero sobre todo frente a los grupos económicos más poderosos del país, entonces empieza una etapa de ambigüedad, de vacilación, de recular, de retroceder en los planteamientos, y esto es parte de eso. Por eso es importante que los dominicanos, porque ya esto no es un tema de un gobierno, de un partido, este es un tema nacional, lo hemos dicho. Esto es un tema de pueblo, de nación. Nosotros tenemos un dilema existencial. O nosotros somos una nación con fundamentos republicanos, o nosotros somos una finca con pasaporte, que la manejan los dueños de fuera y los dueños de aquí. Y los políticos son los capataces, los peones que se cambian, los domésticos que manejan esa finca con pasaporte. Eso es un tema muy serio que nos obliga a nosotros a plantearnos esto en términos más radicales. Yo le dije al presidente, retírelo, usted ha retirado proyectos. Doctor Castillo. Yo le voy a contar una experiencia. En el gobierno de Hipólito Mejía, recién empezado el gobierno, ya el gobierno anterior había enviado con retraso de 4 años la ley, el proyecto de ley de migración, que tenía el visto bueno de la UIN y que se había discutido aquí ampliamente y que satisfacía los estándares internacionales y al mismo tiempo le daba al país una capacidad de enfrentar el fenómeno de desbordamiento migratorio, porque aquí no se puede hablar de migración, aquí estamos hablando de ocupación, de escalamiento de la población del vecino estado que se está trasladando en forma permanente con asentamiento a la parte occidental. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que se satanizó ese proyecto de ley de manera terrible y se retiró. Desde la Cancillería pidieron que lo retiraran. No se cumplió mucho la formalidad constitucional y se le dio a Wilfredo Lozano y a Carmen Amelia Sedano de Caruá la responsabilidad de elaborar un proyecto de ley. Elaboraron un proyecto de ley tan atroz que judicializaba todos los procesos de control migratorio. Bueno, había que terminar la fase de casación para hacer una deportación. Fue tan atroz que cuando llegó al Senado, el propio Senado del PRD
que no recuerdo si era Ramón Alburquerque que lo presidía o Andrés Bautista, creo que era Andrés Bautista, le pidió al, a la Cancillería que lo retirara. Y lo retiraron. Y se creó una comisión. Yo recuerdo que el canciller Tolentino me pidió que tratara de formar una comisión de trabajo, y se formó una comisión que trabajó por cerca de un año en lograr un proyecto lo más consensuado posible. Bueno, al final, cuando estaba lo más consensuado posible, hubo un cambio en Cancillería y se envió otro proyecto. Hubo un choque y lo que se decidió fue mandarlo al Congreso para que el Congreso decidiera, y al final el Congreso decidió. Pero en este momento, y es la queja que yo tengo, es el cuestionamiento que yo tengo, el presidente sabe los peligros que hay sobre República Dominicana, lo sabe perfectamente y lo sabe el gobierno completo. Ahora, doctor, cuando en este momento, cuando tenemos, por eso yo digo que esta iniciativa manda el peor mensaje en el momento más crítico. Doctor, haciendo uso de su dominio sobre esto, su visión estadocentrista, sobre el tema de la soberanía de este país, que es la plenitud potestatis que tienen los estados para autodefinir su propia autodeterminación, su norma, su interés nacional. Ahora, ¿cuándo en nuestra historia republicana algún mandatario ha depositado ante el Congreso Nacional una normativa que va contra el eje de nuestro ordenamiento jurídico en materia migratoria? Mira, yo te voy a citar un antecedente que va en la misma línea, porque no nos confundamos, esto no es de ahora. El gobierno norteamericano quería, en el año 2013, le propuso al gobierno dominicano la creación de una base militar en República Dominicana. Se estaba considerando Barahona. Y el gobierno dominicano no se atrevió a dar ese paso, porque habría mucho cuestionamiento, y de hecho había ya un cuestionamiento regional. Muchos países de la región, especialmente los países del ALBA, empezaron a cuestionar que República Dominicana consintiera una base. ¿Y qué fue lo que se hizo? Algo peor que una base. Se llegó a un acuerdo que afortunadamente fue anulado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tomó la decisión de anular un acuerdo que permitía la presencia militar sin límite de tiempo, sin límite de efectivo, sin límite en las armas que se podían traer al país y sin límite en las tecnologías, con acceso al espectro radioeléctrico y con inmunidades, no solamente para el personal militar, sino para los contratistas de defensa. Eso el Tribunal Constitucional, con mucho valor, lo declaró nulo. Estoy hablando de 2016. Inmediatamente después que pasó eso, se dio otra situación que está pendiente de decisión en el Tribunal Constitucional, que había un acuerdo de pre-checking, que en principio uno puede decir, bueno, esto favorece el turismo, favorece las exportaciones de República Dominicana, pero como se rechazó el acuerdo con el Departamento de Defensa, el embajador Brewster rápidamente, con su equipo, se movilizó y tomó el acuerdo de pre-checking. Hay dos versiones, me dicen que esto fue algo que vino de Estados Unidos, otros me dicen que no, que surgió de aquí, de un grupo de juristas que trabaja con el grupo Punta Cana, que le agregaron un anexo, porque esto se concibió originalmente para el grupo Punta Cana con vocación a ser extensible a todos los aeropuertos dominicanos. Le agregaron un anexo que nosotros venimos cuestionando, terrible. ¿Por qué? Porque ese anexo virtualmente subordina la política de refugio y asilo de República Dominicana a la tutela de Estados Unidos y los organismos internacionales. Y la vigencia del acuerdo de pre-checking iba a depender de que nosotros aceptáramos
que Estados Unidos y los organismos internacionales trazaran la política de refugiados y así. Entonces, te menciono esos dos antecedentes, porque ciertamente ha pasado y ha pasado en otras áreas, pero ya esta iniciativa de ley es todavía mucho más grave por el momento que estamos viviendo, porque si en vez de Haití fuera Uruguay, el país vecino, con las características que tiene Uruguay, se mutó ahí, parece. Se le fue. Se le fue el audio, Pellegrini. El audio, doctor. El audio. Se No, frizó, no, está el frizado. audio. El audio, doctor, que no audio. está escuchando. El audio. pero yo, Ahora sí. Ay, si el país fuera Uruguay, ¿me oyen? Sí, 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 sí. sí, ahora sí. Adelante. Si el país vecino fuera Uruguay, con las características que tiene Uruguay, eso no debería generar mayores preocupaciones, porque se puede decir, ahí no hay una crisis en curso de refugiados, pero es que Haití, y el presidente lo sabe y lo ha dicho internacionalmente, y lo sabe el canciller, y lo sabe el gobierno completo, y lo sabe el liderazgo nacional, político y no político, que Haití es un estado fallido, y que además de ser un estado fallido, es un estado desahuciado, y que además, en vez de ir a rescatarlo y reconstruirlo, lo que se está haciendo es provocar su total colapso, su Pellegrini. desintegración, para provocar un éxodo, una escalada del éxodo. Ahora mismo tenemos 2 millones de haitianos. Con esa estrategia, esa operación especial maldita, porque no hay otra manera de calificarla, se está atentando gravemente contra el núcleo duro del jus cogens, del derecho internacional. Sí. Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Un tema que hay que debatirlo más ampliamente. Lamentablemente, Declararlo en sesión permanente por aquí. razones de tiempo no podemos seguir, pero de verdad que queda el compromiso de volver a invitarlo para hablar de manera más amplia de este tema, porque se nos quedan muchas preguntas. Ojalá Muchísimas le hagan gracias. caso y retiren eso, para no retirarlo a él y colocarlo en el umbral de los traidores. de la Gracias, patria. doctor. Gracias, doctor. Adelante, Isidro. Bueno, adiós.